Hola, soy Ignacio de Miguel y este es mi podcast personal. En esta serie de habilidades personales y soft skills, hoy hablo de variables de elección y cuadros de decisión. Este parece un tema muy complejo para tratarlo a la ligera como una habilidad profesional que es interesante poseer. Sin embargo, para todo hay niveles de intensidad. Lo importante no es ser un experto en sistemas de toma de decisiones, sino evitar las decenas de sesgos que pueden existir en nuestra cabeza. Los sesgos no siempre son malos, quiero decir que la intuición en realidad se trata de un sesgo interno muy propio de cada uno. Cuando uno tiene mala intuición, significa que sus sesgos están muy desviados de la decisión óptima. Pero es más que probable que los sesgos de cada uno, los malos, estén compensados por los sesgos de intuición, los buenos. Aún así, no vamos a dejar la toma de decisiones al albur de un pálpito y conviene tener un sistema de partida para la toma de decisiones que nos permita evitar las peores decisiones. Otra cuestión a tener en cuenta es que una decisión no es mala en sí misma, sino que es mala para un contexto determinado. En este contexto está la clave. Nuestros sesgos e intuiciones están alineados con determinados contextos, que es de donde nacen, pero para contextos diferentes no sirven. Por tanto, el primer paso ante una toma de decisiones es tener claras las diferencias del contexto concreto con nuestro historial de conocimiento y decisiones previas. Esto no es nada fácil y para no perdernos en esta maraña de circunstancias, lo que podemos hacer es acotar el contexto en base a las variables más importantes para ese caso. De esta forma, no necesitamos analizar ni entender perfectamente el contexto ante el cual estamos tomando una decisión, sino que lo que hacemos es detectar las variables que son más importantes en ese contexto. Estas variables son sagradas, no las podemos ignorar, y cualquiera que sea nuestro sistema de toma de decisiones, debemos contemplar esas variables como obligatorias. Para toma de decisiones complejas, a mí me gusta plantear una primera y única variable que debe determinar de forma unívoca el rumbo de una decisión. A esa variable le sumo otras 2 a 4 variables más. Ahora construyo una tabla con estas 5 variables en el eje vertical y las posibles opciones en el eje horizontal. Si permutas los ejes, a mí no me mires que me distraes. No, en serio, puedes cambiar los ejes si te sientes más cómodo, por supuesto. Eso depende de las manías de cada uno. Entre la primera variable de la tabla y las siguientes trazo una doble línea, porque he dicho que la variable más importante, la primera y única, va a condicionar la toma de decisiones de manera drástica. A continuación, valoramos cada una de las variables de decisión con un número en relación con las diferentes opciones. Este número es mayor cuanto más peso tiene la variable en la opción correspondiente. Si no te quieres complicar las cosas, mi sugerencia es que valores del 1 al 5, ya que tenemos 5 variables. He mostrado cómo hago yo la tabla de decisiones, pero no cómo escojo la variable primaria y el resto de variables. La selección de estas variables depende de cada caso. Pondré un ejemplo. La elección del colegio para tus hijos. Si tienes hijos lo entenderás perfectamente. Ya sé que no es una decisión laboral, pero es muy fácil de entender. Por un lado están los elementos de descarte, es decir, aquellas características que directamente nos hacen descartar una opción de manera categórica. Estas opciones de decisión en realidad no son opciones, así que las sacamos de la ecuación y simplificamos mucho más. Por ejemplo, si el colegio es religioso, privado, concertado o público. Si alguno de estos tipos está completamente descartado, las opciones de centro escolar que coincidan con el descarte las eliminamos de las opciones y ya no las contemplamos. A partir de ahí podemos tener diferentes variables de decisión, como pueden ser cercanía, tamaño del centro, uso o no del uniforme, metodología de formación, etc. De todas estas variables, escogeremos una y solo una como la primaria. Eso significa que la opción que más puntos se lleve en esa variable es la que gana. Y punto. Y dan igual el resto de variables si no hay empate en la primera. Esto puede parecer un poco contraintuitivo y que no te gusta. Es como tomar una decisión en base a una única variable, no en base a 5 variables. En parte es cierto, pero el que ha decidido que esa variable es la más importante que el resto has sido tú. Así que no intentes hacerte trampas. En el plano profesional no suele ser tan fácil elegir una variable primaria, esa variable tan contundente. En eso estoy de acuerdo.
¿Qué hacemos en esos casos? Podemos permitirnos la licencia de tener dos variables primarias o una variable primaria y otra de riesgo asumible. La variable de riesgo sirve para compensar una decisión cuando el riesgo de esa decisión es muy alto y no nos lo podemos permitir. Esta variable de riesgo lo que mide es la intensidad de la pérdida en caso de elegir esa opción. Es decir, ¿qué perdemos si elegimos A? ¿Qué perdemos si elegimos B, C o D? Esta es una variable cualitativa, no cuantitativa. La variable de riesgo o pérdida es una variable de moderación para la toma de decisiones. Y en ocasiones es la única variable que debemos utilizar para tomar una decisión, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuál de las opciones disponibles es la que menor pérdida me ocasiona? Como ves, un sistema de toma de decisiones puede tener muchas formas. Así que voy a resumir los sistemas que yo utilizo y que te acabo de comentar. Sistema de la variable primaria más otras 4. Las otras 4 en realidad solo se utilizan si hay empate en la primaria. Sistema de variable primaria más otras 4 con variable de riesgo para compensar. Restaría puntos, la variable de riesgo. O directamente solamente el sistema de riesgo o pérdida. Estos son los 3 sistemas. Tú puedes crearte tu propio sistema para evitar los sesgos más importantes de tu mente. Si quieres, puedes profundizar en el tema antes de probar o crear tu propio sistema. Pero vas a necesitar una forma de tomar decisiones que sea concreta, ágil y efectiva. Esto te permitirá mejorar tanto en tu vida profesional como en la personal, claro, como siempre. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes compartir este contenido en tus redes sociales con el enlace del contenido. Hasta pronto.